Gesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Génesis 9, 1 al 17 vamos a estudiar el día de hoy para poder desglosarlo a medida de que nosotros vamos avanzando y poder entender qué fue lo que Dios hizo en medio de esta nueva generación, de este nuevo tiempo, después de que Noé descendió del arca, junto con su familia. Entonces, vemos que lo primero que hizo Dios fueron dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas que hizo Dios? Les dio un mandamiento. ¿Les dio un mandamiento? Sí. Pero primero hubo una bendición de parte de Dios. ¿Sí? Aquí hay algo curioso que se los voy a dar de una vez para que no es ustedes lo van analizando también. No lo voy a tocar a profundidad porque es algo que ya nosotros conocemos. Pero sí lo que nos vamos a detener es de que en los primeros 6 versículos de Génesis 9, Dios está dando 6 tipos de mandatos, ¿sí? Que en algunos lugares los conocen como las leyes noaicas. Pero en realidad, ¿cuántos conocen ustedes que son las leyes noaicas? ¿Cuántas son? ¿No? Bueno, en algunos estudiosos dicen que son 7 leyes noaicas. Aquí vamos a ver aproximadamente que son 5. 5 cosas que Dios estableció y ordenó al ser humano en ese momento. ¿A quién les ordenó en ese momento? A Noé y su descendencia. A Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Y que tenían que guardarlas de ahí en adelante por las generaciones. Pero vemos que esas 6, que las podemos reducir a 5, porque la última pareciera que fuera van muy de la mano, van muy enlazadas, y ya ahorita las vamos a ver. Y uno dice, ¿por qué Dios estableció esto? Porque si en ese momento todo lo que había a su alrededor, de todo lo que había, de toda la población mundial en ese momento, solo habían ¿cuántos sobrevivientes? 8 sobrevivientes, ¿sí? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Listo? Y de ahí nace lo que va a ser en el siguiente capítulo, o al finalizar el capítulo 17, desde el versículo 18 en adelante, toda la genealogía o toda la generación de la cual nosotros también pertenecemos a una de esa línea genealógica que se desató en ese momento. Entonces, los mandatos que estaban establecidos en ese momento eran, primero, fructificar y llenar la tierra. ¿En qué verso está eso? En el versículo 1, para que ustedes lo vayan apuntando ahí con el versículo. ¿Listo? Entonces, lo primero que Dios les dijo que hicieran, ¿qué era? Fructificar y multiplicar la tierra. Fructificar y multiplicar y llenar la tierra. ¿Listo? De esas primeras 8 personas sobrevivientes a ese cataclismo, a ese juicio que Dios había traído sobre la tierra, de esa descendencia también iba a venir el Mesías, ¿sí? Y hoy vamos a ver más adelante dónde está oculto el Mesías en todo esto, en todo lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Dónde creen ustedes que puede estar oculto? Como una señal de pacto. Cuando habla de señal de pacto. ¿En qué? En el arco. En el arco, correcto. Entonces, pero eso lo vamos a ver. El sol de la vida. Exacto. Entonces, vamos a ver ahorita todos esos puntos. Primero, entonces, el primer mandato que estableció, ¿cuál fue? Fructificar y multiplicar.
y llenar la tierra. Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Primer mandamiento. ¿Listo? Por eso es que Dios estableció en ese momento, para que creciera en volumen la cantidad de personas sobre la tierra. ¿Listo? Segundo punto, el temor y el qué. ¿Qué dicen esas versiones? El temor. El temor y terror. Terror. Esa palabra terror, ¿será que va ahí? ¿O qué palabra es la que va ahí? Cuando nosotros miramos que nos dicen terror, ¿a qué se asemeja? Algo que asusta, Algo que asusta, algo que trae, no sé, una sensación. paralización, que se paraliza. Entonces, ¿ese texto iría ahí como un mandato? No. ¿O ese, qué podría ir ahí? Como respeto. Entonces, la palabra ahí es predominio. El temor y el predominio sea sobre todo animal de la tierra. ¿A ustedes de pronto les parece algo, no sé, como si esto se estuviera repitiendo? Como si esto ya hubiera pasado antes. Porque aquí en este texto vemos que hay un nuevo comienzo. Sí, hay un nuevo comienzo para toda la tierra y para toda la humanidad. Que en la humanidad en ese momento solo había 8 personas. ¿Listo? Entonces, por eso es que este texto hace alusión a que hay un nuevo comienzo, hay un nuevo comenzar. Dios dio la oportunidad como de hacer un reseteo a toda la tierra, pero preservar la generación, la genealogía, la genética, porque vemos que esta genética de Noé venía ¿desde dónde? Desde Adán. Después de Adán pasó a Set, correcto. Y después de todo lo que nos habla Génesis capítulo 5. Capítulo 5 nos muestra toda la genealogía de dónde venían todos esta descendencia, correcto. Entonces, tercero, comer todo lo que se mueve y viva. Todo tipo de planta. ¿A ustedes cómo les parece ese mandato? ¿Y por qué más adelante el Levítico nos da unas normas sanitarias para poder nosotros decir qué es inmundo y qué no es inmundo? ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer? Pero aquí en este texto pareciera como si coman de todo lo que hay. No, porque digamos que Noé también cuando hizo el sacrificio también tenía claro que animales eran puros. O sea, correcto. Eso no solamente fue levítico que la gente no sabía, sino que ya estaban transgrediendo un mandamiento, ¿sí? Por eso lo repiten en Levítico, porque ellos primero venían de Egipto. ¿Sí? Si vemos nosotros el punto de Levítico, ellos venían de Egipto donde ellos no habían transgredido la Torah por las costumbres de otros pueblos, ¿sí? que se contaminaron y no siguieron estos mandatos que fueron establecidos hacia nosotros. Lo primero que tenemos que de pensar en este momento es que la Torah está establecida desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces, estos preceptos ya estaban establecidos. ¿Quién los transmitió? Adán era el responsable de transmitir estos preceptos, ¿sí? Y el de poder decirle a las personas, a la humanidad, esto es bueno, esto no es bueno, esto se puede, esto no se puede, esto es debido, esto no es debido, ¿sí? Hay un texto que nuestro pastor también nos enseña, todo es lícito, pero no todo nos conviene, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos
a mirar y a decidir qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Entonces, cuando Él estableció estos puntos, también en este momento, si nosotros nos ponemos a ver y hablamos de la naturaleza, en la naturaleza hay plantas que nosotros no podemos comer, ¿sí? Como animales que tampoco debemos comer. ¿Por qué no podemos comer ciertas plantas? Pues son tóxicas, Porque son tóxicas, son venenosas. Sí, son venenosas. Los animales conocen y saben qué plantas son venenosas y qué no. Ellos las conocen perfectamente. Usted le da una planta a un animal herbívoro, ¿sí? Digamos en este momento a una vaca. Usted le da una planta y el animal sabe y conoce si la puede o no la puede consumir, si la puede o no la puede comer, porque saben el riesgo. Los animales, hablemos de las aves. Todas las plantas o algunas plantas dan unos frutos, pero esos frutos algunos son venenosos. ¿El ave sabe que ese fruto es venenoso? Obvio que sabe y no se la come, no la consume. Entonces ahí es donde uno tiene que ponerle la lógica humana, ¿sí? La lógica de, pues venga, acá no me quiere decir que podemos comer de todo, o puedes comer de todo lo que yo te he dicho que puedes comer, ¿sí? Entonces por eso no podían consumir de todo lo que se les aparecía por la mitad, porque todo no iba a ser conveniente para ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Cuarto, no comer carne con su sangre. ¿Será que el texto está bien ahí? En algunos textos dicen no comer sangre con su vida, no comer carne con su vida. O no comer carne cuando decimos que en la sangre que está la vida, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a hacer referencia, es como si en la sangre estuviera el alma, ¿sí? Entonces algunos textos antiguos dicen es de no comer sangre con su alma, o con el soplo de vida que Dios dio. ¿Cuál sería esa alma? La nefesh. Ok, listo. Vamos a seguir. El quinto, que si nosotros tomamos el quinto y lo vemos con el sexto punto, prácticamente va a ser el mismo. Si un animal mata a un hombre, hay que matar al animal y del hombre que cometa el asesinato. ¿Listo? O sea, si un animal mata a un ser humano, ese animal tenía que ser sacrificado, ¿sí? Sacrificado. Y ahora el sexto, pena de muerte del hombre que asesina a otro hombre. Por eso era que antes alguien que transgredía tenía que ser sacrificado, ¿sí? Darle muerte. Tenía que ser apedreado en muchas ocasiones. ¿Listo? Entonces, por eso es que uno dice, tienen que ver mucho estas cosas. Ahora, cuando nosotros entramos a ver por qué Dios estableció estos preceptos para el ser humano, en ese momento, ¿a qué venía el ser humano antes del diluvio acostumbrado a ver en caso de ellos? Muerte. ¿Qué estaba pasando antes? ¿Por qué la Torah nos dice como en los tiempos de Noé? Que todo va a volver a ser como en los tiempos de Noé. ¿Qué nos vemos ahorita? Homosexualismo, lesbianismo también, pero también había injusticia con respecto de las viudas, los huérfanos, todo. No había justicia. Correcto. Entonces, había muchas cosas que se estaban haciendo incorrectamente. Y Dios, estableciendo esto, quería ponerle orden a lo que antes se estaba haciendo mal.
O sea, como que el hecho de lo que ustedes estaban viendo allá no quieren decir que tenían que hacer eso mismo acá en este momento. ¿Mm? Porque de todos modos yo les estoy instruyendo para que hagan las cosas de una forma correcta. Y que su genética empiece a ser diferente. Pero vemos que la genética siempre va a empezar a salir o siempre va a empezar a sacar tanto las cosas buenas como las cosas malas, las cosas negativas, porque todo eso se guarda, esa información genética, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, en algún momento, porque uno dice, venga, ¿y entonces qué pasó con Canaán? Con Canaán. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí en ese momento? ¿No se supone que Dios hizo algo nuevo? Sí, Dios hizo algo nuevo, pero no se nos debe olvidar lo que pasó en Génesis capítulo 3, de la que la genética del ser humano, esa imagen y semejanza a Dios, en ese momento fue totalmente alterada. Entró el pecado y modificó genéticamente al ser humano. Sí. No había venido el Mesías, el Salvador. No sí, en ese momento, exacto. Entonces, pero ese va a ser el fin de todo lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuál fue ese pacto y cuál fue la señal de ese pacto? ¿Listo? Y va a haber algo tremendo ahí, porque la palabra arco está compuesta por Kof, Chif, Kaf, la Shin y una Tap. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué relaciona esta palabra para ver todo esto, y al final del resultado de este arco, de la señal que Dios iba a poner, era dar vida. ¿Sí? De que la condición del hombre cambiara a través del Mesías, del Mashiach, y diera vida, volviera a vivir, porque en ese momento la condición había decaído. Que venía una genealogía, sí, pero la condición no iba a cambiar hasta que no viniera el Mesías. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con Génesis 1:17. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue uno de los primeros mandatos. Bendijo Dios a Noé, lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? ¿Por qué creen que Dios bendijo a Noé? ¿Qué hizo Noé apenas bajó del arca? Le dio gratitud, o sea, vio una intención verdadera de hacer las cosas correctamente. Entonces, cuando Dios siempre nos daba a nosotros una victoria en algo, muchas veces a nosotros se nos olvida ser gratos, ¿saben? Se nos olvida la gratitud. Pero para que Dios bendiga a alguien, tiene que haber una acción primero de nosotros, para poder ver el resultado de lo que Dios y de la grandeza de Dios en medio de la vida de uno. Entonces, Dios da una victoria, nosotros automáticamente, ¿qué hacemos? Es como un holocausto, ¿cierto? Algo voluntario, por eso Él hizo algo voluntario, ¿sí? Y a través de eso, algo voluntario, fue el primer paso para empezar a hacer todo lo que iba a suceder de ahí en adelante, ese nuevo comienzo. Luego del diluvio, Noé y su familia y todos los animales que iban con ellos salieron del arca. Lo hicieron cuando Dios se los mostró. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los capítulos anteriores? Noé no bajó cuando él quiso bajar del arca, sino Noé bajó cuando Dios le dijo, desciende, ¿sí? Y dice, y descendió Noé, su familia y todos los animales, esperando el momento en que la tierra estaba preparada para recibirlos. Tan pronto salieron del arca, Dios hizo dos cosas: los bendijo y hizo un pacto con ellos. Esta bendición hizo que los 3 hijos de Noé pudieran reproducirse y ser los 3 padres de las 3 razas principales que existen entre los hombres. ¿Listo? Entonces, si alguien pregunta ¿de dónde salieron las personas de piel negra? ¿De dónde salieron? No. De Cam,
¿sí? ¿De dónde salieron los asiáticos? ¿De dónde salieron tales? ¿De dónde salieron aquellos? ¿De dónde salieron? De acá. Este fue el inicio de las razas del ser humano, o sea, sí, hablemoslo así, de las razas del ser humano. Esta bendición hizo que los 3 hijos de Noé pudieran reproducirse, ¿sí? Si Dios no hubiera hecho esa bendición, no había habido lo consiguiente que era poder reproducirse, ¿sí? Pero Dios tenía que primero hacer la bendición, dar la bendición para poder, ahí sí, poder reproducirse, ¿sí? Analicemos esta bendición comparándola con la bendición que Dios dio a Adán en el principio. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita, esto les parece algo conocido de pronto a algo que pasó anteriormente? ¿Qué dice Génesis 1:28? Ayúdenme a leer. Génesis 1:28. Y por eso vemos de que la condición, o sea, Dios siempre ha querido, y en el anhelo de Él, hablándolo como antropomórficamente, es de que la condición del ser humano cambie, ¿sí? Y por eso es como si estuviera dando otra oportunidad en ese momento, que volviera, como hubo un reseteo a todo el mundo, desde ese momento volviera a ser como Él lo había establecido desde el comienzo. Pero eso es algo que Dios siempre lo ha hecho, ¿saben? Siempre ha hecho esto. Porque ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita en este momento? Volviendo a ese mismo Génesis 1:28. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 1:28? Dice, luego Yahweh los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corran por el suelo. Ok. ¿Es igual a lo que le está diciendo en ese momento? ¿Sí? Es lo mismo. Si nosotros leemos el 26, ¿qué nos dice? Y el 27. Entonces Yahweh dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Yahweh creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ok, entonces, primero Dios hizo la obra creadora, en ese momento, y estableció algo para el ser humano, ¿sí? Algo que iba a pasar en el ser humano. En este momento, ¿qué estaba haciendo? Lo mismo, estaba dando otra vez esa misma oportunidad, ¿sí? Como Él reseteó toda la tierra, en ese momento otra vez el anhelo de Dios era que el hombre volviera a esa imagen y a esa semejanza con la que el ser humano había sido creado. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí me he hecho entender perfectamente? Listo, vamos a seguir avanzando. Hay muchos paralelos entre la bendición de Dios que Dios dio a Adán luego de haberlo creado y a Noé luego de haberlo salvado del diluvio. Esto afirma la idea de que el diluvio fue un borrón y cuenta nueva, una oportunidad para que la humanidad tuviera un nuevo comienzo en limpio, desde ceros. Así como Dios, Yahweh, le dijo a Adán que fuera productivo y que llenara la tierra y la controlara en Génesis 1:28, como lo acabo de leer Josué. Lo mismo le dijo a Noé, Génesis 9:1-2. Y bendijo Yahweh a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver una cosa muy importante. Vamos a mirarle y hallarle como el sentido común a lo que pasó en ese momento.
¿Qué pasó entonces con las semillas en ese momento? En el momento del diluvio. ¿Qué pasó con todas las semillas? ¿De dónde brotaron las plantas en ese momento? Si nosotros nos ponemos, si hacemos un midrash, podemos decir, de pronto en algún momento Noé tomó de las semillas, las guardó y después las volvió y las sembró, ¿sí? O puede ser de que Dios provocó de que las semillas se preservaran, porque sabemos que si la semilla no toca la tierra, no brota, y como todo cambió y la condición atmosférica también cambió, posiblemente simplemente las semillas estaban ahí, en la tierra. Y cuando empezó a, como cambió toda la condición atmosférica, y por eso nos habla de estaciones, en ese momento que empezó a llover sobre la tierra, empezaron a germinar las mismas semillas, ¿sí? Son como dos tipos de miras para poder comprender qué fue lo que pudo haber pasado en ese momento. Porque aquí nos hablan de las aves del cielo, ¿sí? Pero también nos habla en el tercer mandato que Dios estableció, ¿qué dice? Que es comer todo, semillas y, acá dice granos y verduras. Granos y verduras. Entonces uno dice, ¿y de dónde salieron esos granos y esas verduras? ¿Sí? Entonces por eso les decía, es como para poder entender un poco de lo que pudo pasar en ese momento. En Génesis 9:7 dice, en cuanto a vosotros sed fecundos y multiplicados, poblad en abundancia la tierra y multiplicados en ella. Así como Adán le habló de su dieta, lo que podían comer, Génesis 1:29, ¿qué dice Génesis 1:29? Entonces Yahweh dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y les he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Ok, entonces en ese momento le estaba dando también un mandato muy parecido o igual al que le estaba dando a Noé. ¿Listo? También lo hizo con Noé, pero añadiéndole otro tipo de alimento que no se comía antes: la carne. Génesis 9:3-4 dice, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos los doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. ¿Sí? Carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis. ¿Qué lo puede llevar a uno a entender este texto? A lo físico y a lo espiritual. Sí. Bueno, y ya también como al deseo sexual. No, No en este momento sobre eso, porque estamos hablando desde de alimentos un alimento físicos. físico. Entonces, luego del diluvio, Dios autorizó al hombre para comer carne, además de plantas. Estas plantas iban a servir como medicina para el ser humano. Mire lo que producía, o mire lo que Dios establece en ese momento, que muchas veces se pasa por alto, muchas veces ignoramos de lo que Dios provoca también. Antes el ser humano solamente comía los vegetales, las semillas, las frutas que producían los árboles. Estas frutas tenían todos los nutrientes que el ser humano necesitaba para poder vivir, ¿sí? Pero cuando Dios permitió que el ser humano comiera carne, ¿la carne qué produce? Envejecimiento, produce enfermedad, ¿sí? Pero miren las dos cosas que establece en ese momento: coman carne, que va a ser también una fuente
de proteína para sus vidas, ¿sí? Pero a la misma vez nos dio algo, la medicina, para poder contrarrestar muchas de las enfermedades que iban a aparecer a causa de los cambios de hábito de alimentación, ¿sí? Por eso, en este momento, cuando nosotros nos duele la cabeza, nosotros ¿qué tomamos? Un acetaminofén. Entonces uno dice, ¿por qué nosotros tomamos un acetaminofén? Grave error, ¿sí? Porque eso viene con químicos, pero en las plantas incluso hay una que acá en Colombia se llama así, acetaminofén, pero es una planta. Es una planta que viene con unas sustancias que ayudan a quitar el dolor de cabeza. Entonces, por eso les digo, esto hace un tiempo atrás me causaba mucha curiosidad porque en un libro de medicina natural estaba este texto, precisamente. Y resulta que este texto, cuando nosotros lo entendemos en el ámbito del cual Dios también nos está dando la opción de salir de todo o sea, traer la cura para esa condición de enfermedad que también iba a padecer el ser humano a cambio, en relación al cambio del hábito alimentario, ¿sí? Entonces Dios estaba también dando la salida. Cuando nosotros decimos, tenemos un dolor de estómago, ¿qué le decían los abuelos a uno? Tómese un agua de esta planta, ¿sí? Pero mira que hasta aún en eso también Dios dio la sabiduría a muchas personas, porque nosotros cometemos errores cuando hacemos infusiones de estas plantas. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos infusiones de estas plantas? Solamente cogemos, hervimos agua y echamos las hojas. Resulta que hay algunas plantas que no se pueden manejar de esa forma, porque para sacarle todos los nutrientes o eso se llaman las tintas, eso tiene ese nombre, son tintas, pero no es de colorear ni nada de eso, sino es como toda la esencia de la planta, para poder extraerle toda la esencia de la planta y que pueda funcionar en el cuerpo debidamente, se tiene que dejar en ocasiones hasta 12 o 24 horas en infusión, ¿sí? O dentro del agua. El agua caliente, la planta, y déjenla ahí por 12 o 24 horas. A las 12 o 24 horas se la empieza a consumir y tiene un efecto mucho más grande para corregir lo que tú estás padeciendo. Pero en este momento, como a nosotros nos dicen, me duele el estómago, no, yo quiero algo que me sane, ya. Yo no puedo esperar 24 horas mientras que le prepara la agüita para podérsela que se la tome. Y que el punto de la parte medicinal con plantas naturales es un proceso, sí. Que no se quita de la noche a la mañana, que uno tiene mejoría, pero hay que hacer como un procedimiento. Porque es algo que verdaderamente ocasiona una corrección en el cuerpo, ¿sí? O sea, corrige algo. Por eso cuando uno dice, es que mi cuerpo tiene falta o ausencia de magnesio, entonces el médico naturalista le dice, empieza a consumir estas plantas, ¿sí? Pero en este momento, si nosotros empezamos a consumir esas plantas que tienen ese nutriente de lo que yo tengo ausencia, en ese momento uno dice, no, pues que yo tengo que comerme qué cantidad de esa legumbre, de esa fruta, o bueno, de lo que tenga ese nutriente que yo necesito, tenía que tomar muchas cantidades. Pero ahorita en este momento, ¿qué está haciendo la medicina natural? Está extrayendo esta esencia de esa planta y la está como comprimiendo para que la cantidad que yo necesitaba comer antes sea solamente en una pasta, en una pastilla. Pero está totalmente tratada de una forma natural, ¿sí? Y no le causa efectos contrarios en otro órgano del cuerpo. Lo que sí hace el químico
alguna vez hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace un tiempo atrás, aprendíamos algo sobre un dios egipcio que manejaba la parte de la medicina. ¿Sí se acuerdan quién era? ¿No se acuerdan quién era? Bueno, yo ahorita lo vamos mencionando, ahorita más adelante lo miramos. Pero en ese momento, ese Dios estaba haciendo era de que estos métodos verdaderamente que servían en el ser humano se tenía que cambiar. Y eso se ve en este momento también, claro, en este momento también lo podemos ver con toda la medicina que cuando uno se toma una pastilla le está dañando otro órgano. Entonces hay veces le dicen no tome tanto de esto porque le puede dañar los riñones. Cuando Dios todo esto lo hizo de una forma para poder traer la corrección al cuerpo de una forma natural. ¿Listo? Eso estaba escrito en ese texto. ¿Cómo estaba? Entre líneas. ¿Sí? Simplemente es cuestión de dedicarle y que Dios nos muestre verdaderamente qué era lo que había en ese momento o qué era lo que Dios había establecido en ese momento. ¿Listo? Luego del diluvio, sin embargo, había una condición: no debían comer carne con la sangre. La prohibición de comer sangre se debe, de no comer sangre, se debe a que la sangre estaba la vida. Este es un tema de que se repite a lo largo de la escritura. Y esto está exactamente en Levítico 17, 10 al 14. ¿Qué nos dice? ¿Por qué decimos que la Torá es para el pueblo de Israel? Dice, si algún israelita de nacimiento extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante Yahweh. Es la sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Por esta razón le he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Más tarde. Es el 14. Si algún israelita de nacimiento extranjero que viva entre ustedes va de caza y mata un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. La vida de toda la criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel, nunca coman y beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Ok, ahí está dando Dios un estatuto, algo que no se podía hacer. ¿Por qué Dios estaba diciéndole a Noé este punto precisamente? ¿Qué hacían anteriormente? ¿Cómo se comportaban en los tiempos de Noé? ¿Qué hacían con los sacrificios? ¿Qué hacen en este entonces algunos rituales que se beben la sangre? Sí, como rituales satánicos. Como rituales satánicos, sí. En algunas tribus de África matan un animal y hacen un ritual y le hacen beber a la persona la sangre y después, ¿qué hacen con la sangre? Bañan también a la persona con la sangre. Es más, algunos hechiceros, agoreros, algunos de estas personas que manejan estas artes oscuras utilizan la sangre como un método de curación. ¿No han escuchado que algunos les hacen beber la sangre de la serpiente para curarlos de algunas enfermedades? Entonces, ¿será que sí lo está curando? No, lo está contaminando. Lo está condenando. Sí, condenando. Levítico 7, 26, 27 nos dice: y no comeréis sangre ni de ave ni de animal en ningún lugar en el que habitéis. Todas las personas que coman cualquier clase de sangre, esa persona será cortada dentro del pueblo. En Deuteronomio 12, 20, 25 también hay algo sobre
el no comer carne con sangre. Pero se los dejo ahí para que ustedes lo investiguen. Deuteronomio 12, 20 al 25. En la antigüedad no se comía tanta carne como el día de hoy, ¿sí? Eso es el otro punto que también debemos de entender. En ese momento, aunque Dios había dado la autorización de poder comer carne, ¿ustedes qué creen que podía haber tenido en la mente en ese momento Noé? Una persona que había venido acostumbrada solamente a alimentarse, sí, como Dios lo había establecido desde el comienzo, con frutas, con verduras, con semillas, ¿sí? Entonces, eso es como coger a una persona, a un vegano, a un vegetariano y decirle que coma carne. Iba a ser un choque fuerte, un choque donde el cual se tenía que ir como aprendiendo a procesar de que progresivamente. Pero ahorita no podemos decirlo, ahorita nosotros comemos demasiada carne, ¿sí? Entonces, ¿y lo que Dios había establecido lo comemos? Casi poco. Poco o nada, ¿sí? Porque si ve cómo va cambiando, o sea, si ve cómo va evolucionando el hombre también, pero aún no se está dando de cuenta de que uno mismo le está causando daño a su organismo. ¿Listo? En la antigüedad no se comía tanta carne como el día de hoy. Por lo general solo se hacía en eventos especiales, no solo por el costo, sino también por la falta de refrigeración. ¿Sí? La carne se puede dañar, se pudre. Pero también el consumo de carne, dado que se requiere del sacrificio de un animal, casi siempre iba vinculado con algún ritual a ídolos. ¿Sí? Lo que hacían ellos era hacer rituales a ídolos porque el sacrificio del animal y el comer carne iba relacionado con eso en ese momento. Dice, por eso en la Torá advierte que no se coma comida sacrificada a ídolos. Cuando los gentiles comenzaron a convertirse en tiempos de los primeros apóstoles, ellos les instruyeron a no comer sangre, además de cosas sacrificadas a ídolos, entre otras cosas que eran comunes en esas sociedades paganas. Uno dice, ¿cómo así? Si en ese momento no se supone que solo habían 8 personas y de esas 8 personas fueron instruidas a no hacer esto, y entonces ¿por qué llegamos al tiempo del Mesías y se estaban practicando estas mismas cosas? ¿Qué pasó entonces en ese momento? ¿O qué pasó en ese lapso de tiempo? Cuando se olvida lo que dice Deuteronomio 6, de enseñarle a nuestros hijos y repetirles y repetirles y repetirles. Sí. Cuando no se hace un trabajo correcto en la formación, Pero, se empieza a perder. pero si nosotros, listo, eso es en la parte física, ¿sí? Educando a nuestros hijos de una parte espiritual, pero no se nos olvide que anteriormente lo que fue destruida fue toda la carne que había en el mundo, ¿sí? Todo lo que tenía carne. Pero Hasatán y sus demonios y sus compinches y todo lo con los que él se la pasa, ¿qué son? Espíritu. Le empezaron a enseñar las cosas malas. Y en los 200 ángeles que pecaron, que hicieron lo incorrecto, que se allegaron a las hijas de los seres humanos, que porque eran bonitas y nacieron los nefilín, y ocurrió todo ellos, y empezaron, como dice en el libro de Enoch, empezaron que uno les enseñó a hacer tal cosa, otro les enseñó a hacer tal otra cosa, otro les enseñó a hacer todo esto. Sí. Y añadiéndolo a eso, después de Noé, que dentro también de esta genealogía también venía las 2 simientes. Entonces, aún también dentro de toda esa generación que nació, esto no fue un día para otro. Ni un rol. ¿Sí? Empezaron a crecer también la maldad. ¿Sí? Y entonces, cuando alguien le da derecho legal a Satanás, ¿qué hace Satanás? Gobierna ese cuerpo, gobierna esa alma, ¿sí? Y le empieza a enseñar cosas
que van en contra de la palabra, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que ser, o sea, hallarle como la razón a todo lo que pasaba en ese momento. Y uno dice, bueno, si Él exterminó toda la carne, ¿por qué iba a aparecer? Venga, la carne es una cosa, la parte espiritual es otra cosa. No ha llegado el día Sí. de que ellos sean lanzados Al lago de fuego, o sea, todavía están. Y todavía ellos tratan de dominarnos aún a nosotros. Por eso Dios siempre nos advierte, no abran puertas, no abran puertas. ¿Para qué? Para procurar siempre mantener la distancia, ¿sí? Porque nosotros somos templos vivos del Ruach HaKodesh, ¿sí? Nosotros no somos templos ni de Satanás, ni de los adversarios, ni de nada de esas cosas. Nosotros somos templos vivos del Ruach HaKodesh. Había un punto que podía entender, y esa enseñanza yo creo que la suben en estos días sobre el Salmo 92, o no sé si ya la subirían, en nuestra página de YouTube. Cuando dice que nuestra guerra no es ni contra carne ni sangre, ¿sí? Pero ahí habla nuestra guerra, ¿quién la está hablando? ¿Sí? Yahweh, o sea, la guerra es de Yahweh, no es de nosotros, ¿sí? Por eso en ese momento entendimos, nosotros, si nos enfrentamos directamente a Satanás, pues obvio que ¿quién va a perder? ¿Sí? No podemos tomar como propia una guerra, esta guerra es de Yahweh, ¿sí? Y nosotros en medio de esta guerra estamos tratando de sobrevivir, ¿sí? De que cuando nosotros nos convertimos en templos vivos del Ruach HaKodesh, a través de la santidad, de la obediencia, hay una protección. Pero cuando nos salimos de esa protección, quedamos expuestos, ¿cierto? Entonces, por eso dicen, nosotros estamos dentro de una congregación, dentro de una comunidad, estamos siendo protegidos. Si salimos de esta comunidad, quedamos expuestos. ¿Y qué creen que hace el enemigo? Empieza a poner cositas en el medio de su corazón contra el otro, y en medio así, y se empieza a desatar por simplemente salirme de la protección, de la cobertura de Yahweh, ¿cierto? Por eso ahí también nos habla sobre la armadura de Yahweh. Pónganse en esto porque esto tal, pónganse esto porque esto tal, pero son armaduras, es una armadura espiritual, ¿sí? ¿Quieres que el enemigo no te toque? Ponte esta cobertura, ponte esto, haz esto, la santidad, la obediencia, la pureza. ¿Sí? Y eso nos lleva a estar resguardados de todo lo que hay en el mundo. Y eso nos ayuda a sobrevivir en este mundo. ¿Listo? ¿Qué dice Hechos 15, 28, 29? Hechos 15, 28, 29. Pues nos pareció bien al Espíritu de Yahweh y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Harán bien a Yahweh. Entonces, ¿por qué si se cita este texto en el Brit Hadashah? Porque hasta esa fecha también. Porque en esa fecha también estaban diciendo, venga, tengan cuidado de esas cosas, ¿sí? Dice, pero al comienzo empieza con una frase muy importante, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, era algo directamente guiado por Dios, ¿sí? Por Yahweh. En ese momento, ¿a quién le estaba guiando esto? A los creyentes, dice, carta para los creyentes gentiles, porque pues todavía no hacían parte del pueblo, y por No eso hacían parte del pueblo. no estaba escrita la Torah sobre ellos, Sí. y por eso era que ellos seguían ofreciendo sacrificios a Dios. Exacto, entonces los apóstoles en ese momento querían asegurarse de enseñarles a los nuevos creyentes lo básico y primordial.
y luego ellos podrían ir aprendiendo y profundizando más poco a poco conforme fueran estudiando la palabra de Dios. ¿Mm? O sea, en este momento nosotros enseñamos lo básico, ¿sí? O sea, le enseñamos con lo inicial para que ellos puedan empezar a escudriñar las Escrituras y puedan entender verdaderamente qué es la voluntad de Dios para cada uno, ¿sí? ¿Cuál es el deber de nosotros? ¿Cuál era el deber de los apóstoles en ese momento? ¿Evangelizar? No. ¿Cuál es la palabra correcta? Para que ya nos quitemos de nuestro vocabulario esa palabra evangelizar. Llevar la profesora. Exacto. Evangelizar, ¿por qué no evangelizar? Porque evangelizar prácticamente es como si yo solamente estuviera enseñando al Mesías nomás, los evangelios. Y entonces, ¿qué pasó con el resto? ¿Sí? Nosotros llevamos las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces, eso se tiene que cambiar de nuestra boca, de nuestros labios. Ya no vamos a decir, es que vamos a hacer una campaña de evangelización. No, vamos a llevar las Besorá, las buenas nuevas de salvación. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Las buenas nuevas de salvación, porque estás desde el Bereshit hasta el Galut o el Apocalipsis. ¿Listo? Hechos 15, 19, 21. ¿Qué nos dice? 15, 19, 21. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Yahweh. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas o todos los días de Shabbat, en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la comunidad de Jerusalén, escogieron delegados y enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que se informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, hasta el 24. No estoy. Ok. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? ¿Qué es el deber de nosotros? ¿Cuál es el deber de nosotros? De enseñarles a la gente que ha venido por años ofreciéndoles sacrificio a ídolos Sí. y a dejándose llevar por la inmoralidad sexual. Exacto. Entonces, habían cosas que en ese momento se estaban ejecutando de una forma muy grande. Entonces, la sabiduría, por eso dice, al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, le estaba diciendo, vayan y hagan esto, ¿sí? Vayan y entren en las personas por este lado. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo el ser humano en este momento, en esta época? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de ir a decirles? ¿O qué es lo que nosotros debemos de ir a enseñarles? A que no se contaminen con ídolos, ¿sí? A sacarlos de la idolatría porque la inmoralidad sexual también hace parte de la idolatría. Claro, exacto. Entonces, algo de lo que Dios le ha dado duro al ser humano es en el tema de la idolatría. Pero el ser humano ha entendido la idolatría de una forma incorrecta. La idolatría solamente ellos la ven como solamente y rendirle culto a una estatua. Eso no es solamente idolatría. La idolatría la componen muchísimas cosas. Tales como ¿cuáles? La inmoralidad sexual. ¿Qué otra cosa? También pueden ser los alimentos. En los alimentos, sí. Acá habla también de algo de los alimentos contaminados por ídolos. Dice que la idolatría
La idolatría o todo lo que es idolatría es lo que yo como ser humano pienso y lo represento en algo, ¿sí? O sea, es una ansia del ser humano de cogerlo y convertirlo y ponerlo en algo físico. O un tatuaje, ¿sí? Entonces son muchas cosas en las cuales se compone el tema de la idolatría. Relacionado con el mandamiento de no comer sangre, está el de no derramar sangre, es decir, no asesinar. ¿Cuál fue el primer asesinato que hubo en las Escrituras? El de hermanos de Caín Correcto. contra Abel. Génesis 4, 8, 12. Ahora nos parece obvio, pero antes no lo era. Este mandato se hizo necesario luego que el homicidio de Abel a manos de su hermano Caín. ¿Sí? Entonces, ¿Dios qué tenía que establecer en ese momento? Y de muchos de ahí en adelante que lo siguieron. ¿Sí? Si ustedes ven si vemos la genealogía, desde Adán pasó a Caín, y de Caín se deriva una genealogía, ¿cierto? Pero después llega otra, que es a imagen y semejanza de Yahweh, que es por medio de Set. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Que la genealogía de Caín estaba establecido, o él vio que el asesinato era, Sí, porque en adelante empezaron más asesinatos. pero por la línea La de línea de Caín. Caín, ¿sí? Y él estableció y fundó una gran ciudad, y esa ciudad, entonces, si iba a manos de alguien que había asesinado, ¿de qué estaba contaminada esta ciudad? De asesinos también. Cuando se va corrompiendo la sociedad, se va perdiendo el respeto por la vida, ¿sí? Cuando se va corrompiendo la sociedad, se va perdiendo el respeto por la vida. ¿Qué vimos en este momento o qué vivimos acá en nuestro país? Una noticia que fue muy nombrada en los medios de comunicación, del asesinato de una familia pastoral, ¿sí? ¿Qué pasó con esa familia? Se empezaron a corromper. Se empezaron lo que decía anteriormente, ídolos, ¿sí? Ídolos, el dinero, las cosas materiales. ¿Qué más? ¿Qué más hubo ahí? ¿Y cuál fue el fin de todo de cuando se va corrompiendo la sociedad? La muerte, ¿sí? ¿Sí ven cuál va a ser el final de todo esto, de la causa de cuando una persona se deja contaminar por estos ídolos? Por esto Yahweh tuvo que establecer algunas normas, mandatos para Noé, sus hijos y su descendencia. Desde ese momento que descendieron del arca, las cuales estaban plasmadas de la siguiente manera, en el capítulo 9 de Génesis. ¿Cuáles fueron? Fructificar y llenar la tierra, ¿sí? Lo que Dios estableció. El temor y el predominio sea sobre el animal de la tierra. Comer todo lo que se mueva, viva y todo tipo de plantas. No comer carne con su sangre. Si un animal mata a un hombre, el animal debe morir. La pena de muerte para que si un hombre asesina a otro hombre. Y miren lo que pasó en ese momento. Y esto se cumple o se cumple, ¿sí? Resulta que anteriormente a esta familia habían asesinado a un cabecilla de estas personas. Después mataron a la familia, y a la que mandó matar la familia también. Entonces, ¿sí ve la consecuencia de todo esto? Muerte. ¿Será que en ese momento también pasaba lo mismo? Claro. Pasaban muchas cosas de lo mismo que estamos viviendo hoy, pero como nosotros queremos ser ciegos y no ver de lo que estaba pasando. Dios sabía muy bien de lo que ellos habían visto y se habían contaminado antes del diluvio, y debía establecer estos mandatos para regular las conductas del hombre. A partir de ahora, el hombre tiene permiso para comer carne,
Esto es para todos los hijos de Noé, es decir, todos los seres humanos. Ningún ser humano tiene derecho a comer sangre. Dios le prohibió comer la carne de cualquier miembro de un ser vivo. La frase quiere decir en todo el tiempo que el alma del animal esté en ella, la carne en su sangre, ¿sí? La sangre en su carne, no deben de comer la carne. Entonces, ¿cómo nosotros nos debemos de cuidar en este momento con respecto a esto? ¿Qué hacían? ¿O cómo hacían la práctica? De rituales, Sí. de sacrificárselos a Bueno, Dios. pero entonces, digamos, volvamos a otra vez. Si Noé quería consumir carne en ese momento, ¿qué debía de hacer? Tenía que matar, Matar, ¿cierto? Matar, no es lo mismo que asesinar. asesinar. Mataba al animal. Y ahora el mandato decía no comer Con sangre. con sangre. Tenía que escurrirle toda la Tenía que, como se dice en ese momento, desangrar todo el animal. Cuando ya saliera toda la sangre, ahí sí podía proceder a preparar el alimento, ¿sí? Pero se tenía que establecer eso. ¿Qué hacen en ese momento? O en ese momento también practicaban el canibalismo. ¿Mm? ¿Y qué hacían con el canibalismo? Se comían a uno mismo, a los seres humanos, ¿sí? Un ser humano comiéndose a otro ser humano. ¿Cuándo podemos ver eso? Cuando los nefilín esclavizaron al ser humano, Y ya ellos no le podían producir como el alimento que ellos necesitaban. la cantidad de alimento, porque es que, bueno, mantenga una persona de una estatura de 1,80, 1,90, mantenga una persona de 6 metros, o a un ser de estos de 6 metros. ¿Qué alimentación necesitaban? Entonces ya no podían como darle toda la alimentación y tocaba. Comérselos a Ahora ellos se volvieron también y se comían a los mismos seres, a los seres humanos. que todavía ahí estaban, no habían eliminado todos los nefilín, porque más adelante David se encuentra con Exacto. un gigante y Ujú. otros también, en Reyes también hay otro gigante, ¿cierto? Sí. Entonces, Ya no había tantos, eso es para otro tema de estudio. ¿Listo? Ahora vamos al punto del pacto con Noé. Vimos todo lo que estaba pasando, los estatutos que estableció Dios, lo que le entregó a Noé. Vimos algunas cosas de las que pasaban en ese momento, de las que Dios quería evitar más adelante a través de la obediencia del ser humano. Pero vemos que la obediencia del ser humano se alteró, porque al ser humano no le gusta que le pongan normas, porque la justificación del ser humano es que Dios nos estableció como personas libres, ¿sí? Y eso no es libertad, eso es libertinaje, el querer hacer la voluntad mía. Pacto con Noé. Luego de darle la indicación de la productividad y los mandamientos básicos para vivir, Dios hizo un pacto con Noé. Aunque el pacto llevaba el nombre del patriarca, ¿de quién? De Noé, en realidad es con toda la humanidad, ya que todos los seres humanos somos descendientes de alguno de los hijos de Noé. Debido al diluvio, Noé estaba angustiado ante la perspectiva de procrear de nuevo y no quiso hacerlo sino hasta que Dios le prometió que no volvería a destruir al mundo. Y en efecto, Dios así lo hizo. Finalmente, le dijo: yo concuerdo contigo en dar validez y fuerza al pacto que he prometido y te daré una señal de ello. ¿Cuál era la señal de ello? El arco. El arco. ¿En qué consistía este pacto? Génesis 9:11, ¿qué dice? Dice, Duro. si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matará a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Ok. Entonces él se tenía que asegurarse de algo que no iba a pasar luego. Y Dios lo iba a establecer a través de la señal, que era el arco. No se les olvide, y eso lo aprendimos hace tiempo.
La palabra es arco, no es arco iris, porque ese iris que le van a poner a continuación, que muchos le ponen a continuación el arco, y esa palabra iris, iris es una deidad antigua, ¿sí? Pero ellos lo quieren hacer relación a que iris es los colores que tenía el arco. Y no era así. Por eso nosotros solamente decimos el arco como señal física que trae a memoria esta promesa divina. Génesis 9, 12 y 17, ¿qué dice? Génesis 9. 12 y 17. Sigue leyendo el texto. Entonces Yahweh dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He aquí puesto mi arco en las nubes, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíen nubes sobre la tierra, el arco aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas del diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y todas las criaturas vivientes sobre la tierra. Entonces Yahweh le dijo a Noé, este arco es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Ok, mire lo importante que es. Aquí les voy a adelantar un poquito, voy a ver si le alcanzamos a ver todo. Resulta que en Apocalipsis hay un texto que ya ahorita más adelante se los doy, y dice que alrededor de su trono hay un arco, ¿sí? Alrededor de su trono hay un arco. Entonces, no es solamente un arco, sino que ese arco se complementa con el arco que Dios estableció acá en la tierra. O sea, como que el que Dios estableció aquí en la tierra, sigue y forman eso como un círculo, ¿sí? O sea, la mitad del arco está allá en el trono de Yahweh y la otra mitad está acá. Por eso dice, he puesto como testigos el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, vamos a poder entender eso ahorita más adelante. Este pacto fue hecho con Noé y sus hijos por todas las generaciones futuras, por todas, ¿sí? Por eso desde ese momento, a causa de todo el tema del cambio climático, ¿sí? De lo que estudiamos al final del capítulo de Génesis 8, a cambio de todo esto, Dios hizo que a través de la lluvia y del sol ocurriera ese arco, se formara ese arco. Y ahora vamos a ver, de hoy en adelante no vamos a ver el arco de la misma forma. Porque muchas veces, claro, a nosotros nos sorprende ver un arco, pero no hallamos el por qué ese arco. Y uno decía, mostrándonos Dios la promesa que hizo desde el comienzo. Pero lo vamos a empezar a ver de una forma diferente de lo que vamos a estudiar hoy. Mi arco, la señal del pacto, es el arco que en la tierra aparece solo como una mitad, ¿sí? Pero sabemos que Dios no es de cosas a medias o incompletas, ¿sí? Sino que Dios es de algo perfecto, es de una perfección, es algo completo. El arco causado por la reflexión y refracción de los rayos del sol, reflexión y refracción de los rayos del sol sobre gotas de lluvia cayendo como testigos de fidelidad divina. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Había una lluvia muy ligera, no como está lloviendo en estos, no torrencial, sino una lluvia muy ligera, ¿sí? Como muy delgada. Las gotas son muy delgadas en esa lluvia. Producen la reflexión y la refracción de los rayos del sol sobre gotas de lluvia cayendo como testigos de fidelidad divina. Apareció por primera vez aquí en la bóveda y en las nubes del cielo. Estas condiciones en la atmósfera que causan el arco no existían antes del diluvio, puesto que el estado de la atmósfera era distinta al
después del diluvio. Alrededor del trono celestial está el arco del Eterno y allí se ve entero, según Ezequiel 1:28, que dice, y me vas buscando Apocalipsis 4:3. Ezequiel 1:28. Dice, lo rodeaba un halo luminoso como el arco que brillaba entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria de Yahweh. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que hablaba. ¿Qué dice ahí sobre el arco? Que dice que brilla entre las nubes como en un día de lluvia. No, pero anteriormente a eso, ¿qué dice? Lo rodeaba un halo luminoso. Un aro. Un halo. Luminoso, o sea, es como un círculo luminoso. ¿Alrededor del qué? Del trono. Del trono. ¿Sí? Léelo otra vez. Desde El 28. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria de Yahweh cuando la vi. Caí con el rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Ok. Entonces dice que así se me presentó La gloria de Yahweh. la gloria de Yahweh. ¿Qué estaba haciendo Ezequiel en ese momento? Estaba relacionando algo que él conocía, que era el arco, pero lo está diciendo, no es solamente la mitad, es un aro luminoso, pero es como si fuera completo, o sea, no es solamente una mitad, sino es completo. ¿Qué dice Apocalipsis 4:3? Dice, y el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco. El brillo de una esmeralda brillaba rodeando el trono como un arco. ¿Sí? ¿No han visto que cuando ustedes ponen, digamos, algo de vidrio y lo ponen a través y le ponen una luz, una linterna, qué refleja hacia la pared o hacia el lugar? Muchos colores, ¿sí? Muchos colores. Entonces, mientras se siga viendo el arco en las nubes, este pacto seguirá vigente, ¿sí? Mientras que el arco siga saliendo, hay misericordia, ¿sí? Mientras que siga saliendo, hay misericordia. Por eso decía, cuando sale el arco, es como algo que nos está diciendo, mientras que ustedes lo puedan ver, hay misericordia, ¿sí? El arco es una señal divina también para ti, un pacto que Dios hizo con Noé, contempla a toda la humanidad y a todos los seres vivientes. También es un pacto eterno por todas las generaciones. El Adón no se ha olvidado de su pacto y se recordará de él en los últimos días. Entonces uno dice, ¿será que a Dios se le olvida? ¿Será que a Dios le tocó poner eso para que no se le olvidara? No, más bien se lo puso a cada uno de nosotros para que no se nos olvidara de lo que Él dijo en ese día. No tanto para Él, porque a Él no se le olvida, ¿sí? Sino a nosotros, para que a nosotros sí no se nos olvide. Es Apocalipsis que le dice. 4:3. ¿Qué dice Isaías 54:7-10? Y ese es un texto impresionante. Dice, por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Adón tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Adón, que tiene misericordia de ti. Ok, se los voy a leer en esta versión que es una versión Kadosh. Dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia tendré compasión de ti. Un poco de ira escondí mi rostro, en un poco de ira escondí mi rostro de ti,
pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice Yahweh, tu Redentor. Para mí esto es como la inundación de Noé. Así como juré que una inundación como la de Noé nunca más cubriría la tierra, así ahora yo juro que nunca más estaré enojado contigo y te reprenderé. Porque los montes se pueden apartar y las colinas ser removidas, pero mi misericordia nunca te dejará. Y mi pacto de Shalom no será removido. Dice Yahweh, Él es compasivo contigo. Entonces, nosotros vemos que si esta colina se cae, el arco sigue saliendo, ¿cierto? Sí. Como que dijeron, este mundo puede estar al revés, pero aún mi misericordia va a estar. Desde que salga el arco, mientras que salga el arco, mi misericordia siempre va a estar contigo, ¿sí? Por eso uno siempre, cuando ya vuelva a mirar el arco, uno dice, tu misericordia está conmigo, ¿sí? Y está con esta tierra aún. Pero cuando ya no se vea más, es porque se ha acabado el tiempo de la misericordia de Yahweh. Analicemos Génesis 9:13 y en su lenguaje original. En hebreo la palabra arco es keshet. Keshet. Puede ser con K o puede ser con Q, no hay problema. Keshet. Correcto, keshet. ¿Sí? Q-U-E-S-H-E-T o K-E-S-H-E-T. Keshet. ¿Listo? ¿Qué palabras o qué letras creen que están conformando esta letra arco? La Kof, la Shin y la Tap. ¿Qué significa la Tap? Señal, pacto o sello. ¿Sí? Señal, pacto o sello. ¿Qué iba a establecer Dios con el arco? Una señal, un pacto, un sello. Ya te digo, la tapa. ¿Listo? Pero como nosotros las vamos a mirar acá, yo les voy a dar el significado porque es necesario sí dar el significado de cada letra para poder entender cuál va a ser el resultado de todo. Sí. Entonces, la kaf o la kuf o la kof, como la quieran, significa círculo. ¿Y a qué tiene relación entonces con lo que estamos hablando? Del complemento entre el cielo y la tierra. Sí, entonces decía que alrededor de su trono había como ahora un círculo completo. ¿Sí? No era solamente un arco, la mitad, sino era completo, era un círculo. Entonces, círculo da vuelta, representa todos los ciclos de la naturaleza. ¿Qué pasó después del diluvio? Cambió los ciclos naturales y las estaciones. Entonces, representa todos los ciclos de la naturaleza. Cambiaron las estaciones, los ciclos mensuales y anuales. Es el movimiento constante, la circulación, el cambio de vida. También podría representar que a través de los ciclos de la vida que vemos, evolucionamos, crecimiento, cambio, sufrimiento, felicidad, experiencia de vida. ¿Lo escogieron? ¿Cuáles fueron? Movimiento constante, ciclos de la vida. Entonces, vemos, evolucionamos, hay un crecimiento, hay un cambio, pero también Dios nos dijo que a través de poder estar acá en el camino de Dios íbamos a ser vituperados. ¿Qué más íbamos a hacer? Menospreciados. Y acá nos dice sufrimiento,
pero también iban a haber momentos de mucha felicidad. Y todo eso iban a conformar experiencias de vida. Estamos constantemente trabajando para evolucionar y realizar nuestra verdadera naturaleza espiritual. O sea, hacia ese punto vamos, hacia volvernos otra vez como Dios nos estableció desde el comienzo, a su imagen, conforme a su semejanza. Pero mira lo que representaba eso, que a través de tú poder reconocer el pacto, ¿sí? Ibas a tener que pasar por diversas situaciones. Ibas a crecer, iban a haber cambios en tu vida, ¿sí? ¿Lo podemos experimentar nosotros? Sufrimiento, felicidad, experiencias de vida, ¿sí? Eso nos conforma. Después viene el fuego. El fuego de la Shin se refiere a como el proceso de transformación, descomposición, molienda en partículas, construcción de nuevo, cocina, el disparo de una olla de barro en una forma. Todo el proceso de transformación, curación, ruptura y restauración. ¿Qué hace el Rúa de Yahweh cuando bautiza a alguien con fuego? Lo sana, lo restaura, Pero también rompe, quiebra. pero también restaura. Es el símbolo del poder divino. El espíritu transforma constantemente la materia, pero permanece invariable. La materia cambia constantemente, pero el espíritu interior no cambia, por lo que toda la vida es un proceso de aprendizaje para alinearse con esa esencia inmutable. O sea, es un proceso de transformación. Shin es la llama del espíritu que debemos mantener siempre ardiendo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué podemos entender con el primero, con la Kof y con la Shin, del proceso del pacto que hizo Dios con nosotros y de lo que representa ese arco? Cada movimiento constante o cada ciclo de la vida siempre va a traer un proceso de transformación. Sí. De lo cual lo que va a empezar es a rompernos, nos quiebra para volver a hacer algo mayor y algo nuevo. Lo que hoy el Padre ministraba en esta mañana, Sí. que constantemente estamos siendo transformados, porque no es suficiente que nosotros decimos, no, ya Dios lo hizo, no. Porque cuando decimos eso es cuando Él nos quiebra para hacer algo mayor y algo mejor. Y esa siempre será nuestra condición del camino con Dios. Y sobre todo que las pruebas o las situaciones o ese fuego que va a purificar, que va a consumir, traerá sufrimientos, pero producirá una felicidad. Y eso es la Kof y la Shin. Entonces, cuando veas o cuando vuelvan a ver ese arco, ¿ustedes qué van a pensar? En la misericordia de Dios, pero también el proceso de transformación de mi vida en adelante, si yo lo permito. ¿Sí? Yo veo el arco y miro y digo, tú no lo diste o se lo diste a Noé, y nos tuvo que eso alterar toda nuestra vida de ahí para acá, pero para bien, ¿sí? Porque es como si Dios estaba diciendo, desde este momento establezco este arco como una señal, que desde este momento y aquí en adelante ustedes van a ser otra vez procesados, transformados, van a haber una ruptura en ustedes, voy a hacerles, voy a tratarlos, voy a pasarlos como el oro cuando se pasa por el fuego, como la plata, como el bronce. Mira algo tan hermoso, y es que a veces uno piensa de que lo que el Padre hizo con Noé, con sus hijos, y algo que nos enseñaba, nos enseñaba nuestra pastora, y es que a causa de no solo Noé ser un hombre justo, ¿no? Pero en este caso todavía no estaba todavía el que ellos fueran un sadik, o sea, los hijos de él fueran un sadik. Por eso necesitaban todo ese proceso de transformación, de cambio, de quebrar, de todo eso, porque
una cosa es que Dios haya extendido su misericordia para salvarlos, pero no quiere decir que todavía que ya estaban perfectos para Dios, no. Lo mismo pasa con nosotros, es cuando Dios nos rescata, extiende su misericordia, ¿sí? Extiende su amor para algo nuevo, pero no quiere decir que ya estamos completos o estamos perfectos, sino que lo que Dios nos hizo en su misericordia fue cogernos para consumirnos, transformarnos, purificarnos, limpiarnos y llegar a ser como la imagen de Él. Lastimosamente el ser humano, después de cambiar su condición, siempre tiene que ser procesado, porque si no hay un dolor, y eso lo estudiamos hace un tiempo atrás, un dolor bueno, el que produce Dios, ¿sí? Es un dolor que permite de que nosotros no nos desviemos de la voluntad de Él. Pero si no viene ese dolor, nosotros nos acostumbramos y nos desviamos. Por eso Dios siempre tiene que producir esas cosas que de pronto le duelan a uno para decir, Padre, sácame de esto, Padre, ayúdame con esto, Padre, ¿sí? Pero entonces ahora cuando nosotros veamos el arco, ¿cómo lo vamos a ver? Como todo el proceso que Él ha venido haciendo con nosotros para transformar. Exacto. Pero aún después de todo eso también Dios les estaba diciendo, si ustedes permiten que esto pase en su vida, les voy a poner un sello, una protección, ¿sí? Algo que los va a mantener en este caminar conmigo. Entonces, recuerda uno todo el proceso, pero también uno recuerda el sello que pone. Tal vez la última letra del alefato hebreo significa marca, signo, sello. Es el símbolo de la verdad, la perfección y la consumación. Representa la restauración, el tikkun. ¿Sí? Representa el tikkun, la restauración, de volver otra vez todo a lo nuevo. Por eso cuando nosotros hacemos tikkun, estamos restaurando algo, ¿sí? Restaurando algo de lo que nosotros perdemos, de la esencia de la que Dios ha puesto. Representa la restauración, tikkun, de toda la existencia. Es un regreso a la esencia y al propósito de la vida. Representa la finalización antes de comenzar de nuevo con la unidad original del Aleph. ¿Sí ven? Representa la finalización antes de comenzar de nuevo con la unidad original del Aleph. ¿Sí? O sea, antes de volver otra vez al principio, a la imagen y semejanza. Tenemos que hacer un tikkun. Y eso es lo que nosotros vamos a ver cuando veamos el arco. Estoy restaurando a través de la misericordia de Dios, estoy restaurando mi vida para lo que Dios anhela hacer. El Tab nos muestra que el fin se estableció desde el principio, ya que la Tab es la letra final del Bereshit, en el principio, la primera palabra de la Torá, de la Biblia. Es la idea de que el Creador puso en movimiento toda la existencia para alcanzar un estado final de perfección, el cumplimiento de toda la creación. También es la culminación de la verdad, de la Emet. Sin embargo, tan pronto como se alcanza la Tab, comenzamos de nuevo inmediatamente volviendo al Aleph, la única fuente de todo. Al final nunca es realmente el final, sino el comienzo de algo nuevo, ¿cierto? Pero después de todo esto, después de que Dios pone el sello, establece algo muy bonito. Es el resultado de todo. El resultado de todo es tener la gracia a los ojos de Yahweh. Dar gracias por la provisión que Él nos da. Vida después de la vida en la tierra para el justo. Ese va a ser el final de eso que Él estableció con el arco, con el pacto. Que nosotros, a través de toda esa formación que Dios tiene, mientras que nuestros ojos estén abiertos, no me refiero a que cuando estemos dormidos, no, sino hasta cuando ya nosotros lleguemos a nuestro final de nuestros días y nuestros ojos se cierren, Dios nos vea con esos ojos de gracia, ¿sí?
de misericordia. Y a la misma vez nosotros damos gracias por la provisión que Él nos da. ¿Qué es la provisión que Él nos da? ¿Y por qué lo puse como la provisión que Él nos da? ¿Solamente física? Por la provisión espiritual, la provisión física, por nuestro alimento físico, por nuestro alimento espiritual y por todo lo que Él nos ha mantenido durante todo este tiempo. Vida después de la vida en la tierra para el justo. Vida después de la vida. O sea, cuando nosotros ya estemos en la Nueva Jerusalén. Dice, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra, o entre mí y ti, lo que dice él. Aleph y Tab. Yeshua sin duda es el Aleph y el Tab. En Apocalipsis 1:8, en el 17:21, perdón, en el 18, en el 8:1, perdón, en Apocalipsis 1:8, en Apocalipsis 21:6, 22:13. De esto no hay duda. El Aleph y el Tab es la primera y la última letra del alefato hebreo. Esta palabra significa señal, milagro. Aquí les voy a mostrar lo que ocurre. Ese es el proceso. Miren los rayos del sol. Está la lluvia acá, pero el sol está acá. Yo estoy acá y el arco está acá. ¿Sí ven? Entonces, esto tiene una relación. Para poderse ejecutar, tengo que tener una visión. Y entre los rayos del sol y la visión, tiene que haber un ángulo de 42 grados. Y ya ahorita vamos a ver para que ustedes hagan ese dibujo. Háganlo en su cuaderno, dibújenlo. ¿Listo? Porque es necesario. Mientras que también estemos en el video, en el audio, también le vamos a poner esta imagen para que la puedan ver. ¿Sí? Entonces, vemos los rayos del sol. ¿Qué tal dibujantes son? Dibuja más o menos una persona y dibuja los ángulos. Sí. No sé dónde. Ahí. Y arriba 42 grados. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Siempre uno, para poder ver el arco, tiene que mirar en contraposición al sol. O sea, yo no puedo mirar, veo el arco y veo el sol, no. Veo el sol, estoy yo y veo el arco. ¿Listo? Entonces es como si el sol quedara de espaldas de cada uno de nosotros. Y ya para finalizar. Usualmente un arco de Dios se puede observar en la dirección opuesta al sol. La luz del arco de Dios es reflejada al ojo y al ángulo de 42 grados en relación con los rayos del sol. La forma del arco es parte del cono de la luz que es cortado por el horizonte. Si usted viaja hacia un extremo del arco de Dios, este se moverá adelante, manteniendo su forma. Por lo tanto, no hay realmente un final en el arco de Dios. Por eso el que dice que por ahí hay un mito que es que al final del arco hay no sé qué vainas, es mentira, eso no es nada, eso son mentiras del enemigo. ¿No hay un final? No hay un final. El arco. Ajá. El número 42 es un número interesante y aparece en el primer capítulo de Mateo. Vamos a leer Mateo 1:17, ¿qué nos dice? Y usted dice, ¿ahí dónde está el número 42 ahí? Pues sí, ahí está.
Mateo 1:17 dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 de David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. ¿A dónde está el número 42? La sumatoria de 14, 14 más 14. ¿Cuánto da 14 más 14 más 14? 42. Generaciones. En ese momento, ¿qué se estaba hablando? De las generaciones. De una generación que iba a partir desde Noé y de ahí en adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué relación tiene todo esto? Si multiplicamos 14 por 3 nos da 42, que es el ángulo en el que se puede observar el arco de Yahweh. ¿Sí? Como tantas otras veces ocurre en la Torá, Dios nos deja señales detrás de sus aspectos naturales, de las cosas naturales. ¿Se acuerdan el texto que yo siempre les repito de Romanos? Romanos 1, 20, ¿qué dice? Que la esencia de Dios está en ¿qué? En su creación. En toda su creación, ¿sí? En toda. Por eso no podemos ignorar lo que está pasando. ¿Listo? ¿Cuántas otras veces ocurre en la Torá? Nos dice que Dios nos deja señales detrás de su aspecto natural. Hay una revelación del Mesías, del propósito de Dios en la creación. Dios ha puesto señales para que los buscadores de lo profundo o aquellos que Dios les ha dado la capacidad de poder entender la revelación de la Escritura, los podamos ver de esa forma como Él nos lo muestra. En Ezequiel 1:26 al 28, ¿qué nos dice? Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en el que se ensemejaba un trono. Sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella, de alrededor. Y en lo que parecía sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego, y había algo como un resplandor a su alrededor, como un aspecto de un arco que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor de alrededor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Adón. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Entonces, aún Dios estaba dando una señal en este momento, o Dios le estaba mostrando a través del arco algo de lo que iba a pasar a futuro. ¿Qué representaba el número 42? Las generaciones que tenían que pasar hasta el momento de que iba a venir el Mesías, que lo llamamos en este como el Brit Harashá, o el pacto renovado, o él renovó el pacto, pero aún la señal del que había establecido desde el comienzo la iba a hacer la confirmación a través del Mesías. ¿Sí ven? Entonces, cuando veamos el arco, vamos a ver la confirmación de lo que Dios había establecido en un momento y que lo iba a cumplir con el Mesías, pero ese arco iba a seguir siendo una señal de lo que Dios anhelaba hacer con el ser humano. El arco está dentro del trono, y aquí, aunque en nuestras escrituras digan arco iris, realmente la traducción original es keshet, arco, sin ningún iris por medio, menos todavía en un lugar tan glorioso como lo describe Ezequiel en su visión. En resumen, el arco es de Dios, con todos los derechos, porque Él lo ha creado. Cada vez que ves el arco, acuérdate de que no es el iris,
que no es de iris, porque en el momento en que dice arco iris, se lo hace en relación a una deidad pagana, sino es el arco de Dios, que es la señal de su salvación y redención por medio del Mesías. Llamemos a las cosas de Dios como Dios las estableció, no como a mí me parece. Entonces, ¿por qué a mí como me parece? Es que el arco iris, porque es que el iris hace relación a todos los colores que hay. Cuando nosotros entramos a estudiar bien ese arco, ¿cuántos colores hay? 7 colores. Y el número 7 nos lleva a una perfección, es algo perfecto también. O sea, nosotros no podemos alterar algo que es perfecto, ¿sí? Sino lo puso como señal entre el cielo y la tierra, ¿sí ven? Entonces, de ahora en adelante ya no vamos a poder ver el arco como de pronto lo veíamos, sino es una señal de misericordia, que a través de que si nosotros aceptamos el proceso que vamos a vivir desde ese momento, bajo la voluntad de Dios, para volver y transformar nuestras vidas a imagen y semejanza de Él, y que Dios va a poner un sello, y que ese sello va a representar una vida después de la vida, que en este momento podemos experimentar esa misericordia a través del Mesías, ¿sí? Pero que el arco va a permanecer mientras haya misericordia. Por eso el arco aparece para aquellos que aún todavía no conocen de la senda antigua, ¿cierto? Por eso dice, hay un texto que dice que aún así como el sol aparece y aún está sobre nosotros, para justos e injustos, también la lluvia cae sobre justos e injustos, pero nunca se han puesto a pensar a qué representa el sol y esa lluvia, porque en medio del sol y esa lluvia aparece la misericordia, el arco, la señal del pacto. Y por eso también podemos mirar, ¿no? De pronto también podemos mirar que cuando habla de Tesalonicenses habla como los tiempos del fin, donde veremos señales en el cielo. También posiblemente puede ser una señal que ya no hay más misericordia. Sí, puede ser también. Como que, ¿cuál es la señal? Que hasta aquí llegó la misericordia de Yahweh. Pero mientras que el arco salga, hay tiempo todavía para llevar esas buenas nuevas de salvación. Entonces, que el Padre les bendiga y que podamos entender aún un poco más todas esas grandezas que Dios tiene preparadas para nosotros como su pueblo escogido. Shabbat Shalom. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no
vive Dios quien hizo subir